días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Un gozo que estén con nosotros en esta mañana, ¿verdad? Ya una mañana otoñal. Gracias a Dios por las bendiciones que Él nos ha dado. Recuerden, hermanos, de estar orando por los hermanos que están enfermos. Hay una familia que tiene por lo menos uno de sus miembros que está ah, infectada con el virus del corona. Entonces, por favor, esté orando por ellos. Ahora esto, ya usted sabe, se desencadena si uno no tiene cuidado. Y varios miembros de la iglesia tienen que estar en cuarentena esperando, ¿verdad?, resultados de sus exámenes. Por favor, estén orando unos por otros. También, hermanos, continuamos pidiéndole que ore por los familiares, nuestros familiares que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo, hermanos, hay necesidad de entender que cuando uno es verdaderamente salvo, hay una nueva naturaleza en nosotros. No se trata de que seamos o que vivamos en perfección, porque nunca lo vamos a hacer hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Señor, pero sí se trata de que haya un cambio en nuestras vidas. Y hay miembros en nuestras familias que no tienen ese cambio. Entonces, por favor, ore por ellos, que tengan un corazón sensible, que sean atentos a la palabra de Dios, al testimonio de los miembros que son salvos, por favor. Otra petición, hermanos, a la hermana María le van a hacer cirugía en su rodilla el día 6 o 9 de diciembre. Por favor, ore por ella, háganos el favor, ¿verdad? La hermana se lo va a agradecer mucho. Ella sufre, ¿verdad?, de sus rodillas para caminar, batalla muchísimo. Entonces, por favor, ore por ella. También, hermanos, pedimos de sus peticiones, de sus oraciones, su intercesión para nuestro hijo Abdiel. Está en Okinawa. De hecho, ahorita allá en Okinawa van a ser las 10 de la noche. Son 13 horas adelante de nosotros, de aquí del tiempo del este. Entonces, por favor, ore por él. Va a estar allá tal vez 6 o 7 meses. Entonces, rogamos de sus oraciones para que Dios le bendiga y le dé gracia. Está en cuarentena ahorita. Tiene que pasar 14 días encerrado antes de poder salir a la base. Entonces le rogamos de sus oraciones. El hermano Rogelio también, por favor, continúe orando por él para que pueda recuperarse completamente de esa parálisis parcial que tuvo en su rostro. Gracias a Dios porque está mejorando. Y esté orando por el resto de las congregaciones, ¿verdad? Donde se predica la palabra de Dios aquí en el área de donde estamos nosotros. Entonces, los anuncios, hermanos, después de esta predicación tenemos la escuela dominical a las 10 de la mañana y a las 11 la predicación. El próximo miércoles nuevamente continuamos con no hogares fuertes, personajes bíblicos el próximo miércoles. Y el próximo domingo nuevamente a las 8:45 de la mañana tenemos la grabación de esta predicación, y a las 10 la escuela dominical y a las 11 la predicación. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, por su palabra, su amor y su misericordia. Gracias, Dios mío, por lo que usted ha provisto para nuestras vidas. Rogamos, Señor, en esta mañana especialmente por aquellos hermanos que están enfermos, aquellos hermanos que están batallando con este virus, a todos aquellos, Dios mío, que estuvieron en contacto con esta familia, Señor. Yo le ruego por ellos, que no hayan sido contagiados. También, Señor, le pido que sea con los niños que van a tener que dejar de asistir a la escuela por 14 días. Por razón de esto, Señor, que ellos puedan aprovechar el tiempo en su casa y poder estudiar a través de la internet. Bendiga, Señor, por favor, su palabra, se lo rogamos. Ayúdenos, Dios mío, toque corazones en esta mañana. Eh, Úseme, Señor, para predicar, para exponer lo que usted tiene preparado para nosotros. Que no sea yo quien está hablando, sino usted, Señor. Le rogamos, Dios mío, por cada uno de los que estamos aquí presentes, de los que están mirándonos, Señor, a través de estos medios informativos, que usted haga mella, Señor, en esos corazones de piedra, en esos corazones de mármol, Señor,
tan duros que puedan llegar a ser convertidos en tierra fértil para que la semilla de su palabra, Señor, de la esperanza que usted nos ha dado a nosotros, pueda germinar en sus vidas y pueda traerles la salvación. Gracias, Señor, por todo. Se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. La semana pasada, hermanos, comenzamos con la segunda parte de la segunda parte de ¿cómo se llama? Estamos en Hebreos capítulo 11, versículos del 23 al 29, en la selección de la fe. Estamos dentro de la segunda parte, en lo que se llama, perdón, tercera parte, lo que se llama una conducta. Dentro de la conducta de esa selección de la fe, la manera en que decidió dirigirse, aprendimos, hermanos, una verdad muy, muy importante, ¿verdad? En cuanto a esta situación. Y esa verdad es que la fe en realidad no escogió el sufrimiento. No escogió el sufrimiento. La fe, la verdadera fe bíblica, ha escogido conducirse de acuerdo a lo que el soberano quiere. Ha escogido al soberano, a nuestro amo y Señor, a nuestro Salvador, a pesar del sufrimiento que esta decisión en cuanto a la conducta que llevamos a cabo en nuestras vidas tenga como consecuencia. No importa el sufrimiento, la fe siempre habrá de escoger al soberano. Hablamos, hermanos, dentro de esa marcada selección, ¿verdad? Hablamos de una lógica, ¿sí? Una lógica espiritual y una lógica secular. Hablamos, hermanos, de otro factor motivante, el cual es la lealtad. Y finalizamos hablando del último factor motivante, el cual es la longevidad, ¿verdad? Leímos al final que prefirió dejar de gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces, la verdadera fe bíblica, hermanos, no se enfoca en lo que va a pasar en este momento. ¿Se acuerda? La carne se levanta cada mañana pensando, ¿cuál es mi ganancia de hoy en día? Y la verdadera fe bíblica se levanta cada mañana en nosotros pensando y agradeciéndole a Dios por lo que Él tiene preparado para usted y para mí allá en la eternidad. Entonces, lo último que vimos, hermanos, es que dentro de estos factores motivantes como la lógica, lealtad y la longevidad, la fe no solamente se conforma en tomar una decisión correcta. La fe, hermanos, está luchando, está esforzándose para tomar una decisión virtuosa. ¿Sí? Y en esa virtuosidad, la fe en su conducta elegirá a Dios por encima, fíjese, de todo lo demás. Es ahí, queridos hermanos, donde usted y yo encontramos la discrepancia en nuestra conducta cuando ésta es dirigida, hermanos, por nuestra carnalidad, en lugar de ser dirigida por la verdadera fe bíblica. Estamos en los versículos del 23 al 29 y quiero leer solamente, bueno, voy a leer nuevamente todos los versículos y luego me voy a regresar para leer nuevamente un solo versículo, el cual vamos a hacer hincapié en esta mañana. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: por la fe Moisés, hecho ya grande,
rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, pues tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ahora me regreso al versículo 26, queridos hermanos, solamente el versículo 26, y dice de esta manera: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En el versículo 26, queridos hermanos, la conducta de la fe está marcada profundamente, queridos hermanos, por una evaluación, por un cálculo, por una calculación. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Parece, hermanos, que el escritor aquí es redundante, porque está remarcando una y otra vez lo que tiene el futuro para nosotros. Lo que tiene, queridos hermanos, Dios preparado para usted y para mí. De las muchas cosas que marcan tan drástica diferencia entre la conducta de la carne y la conducta de la fe, son, por ejemplo, los apetitos impulsivos contra la evaluación inteligente que nosotros podemos hacer. El apetito impulsivo, hermanos, es aquel que nos lleva a usted y a mí a hacer cosas que no debemos de hacer. El apetito impulsivo, hermanos, es, por ejemplo, el que usted de un momento a otro, en determinado tiempo del año, por decirlo de alguna manera, usted se encuentre con $1,000 en el bolsillo y diga, no sé qué hacer con ellos. Y usted sabe, hermana, usted sabe que tiene, por ejemplo, gastos de renta o de la hipoteca de su casa. Usted sabe que tiene gastos médicos. Usted sabe que tiene reparaciones para su transporte. Usted sabe que tiene necesidad de pagar tal vez la colegiatura de sus hijos. Usted sabe que tiene muchas necesidades, pero carnal e impulsivamente, ese apetito feroz, impulsivo de la carne, lo hace a usted. Y mire, estoy echando la culpa al apetito impulsivo de la carne, pero hay algo que usted tiene que entender: esa carne es suya. Entonces es usted mismo el que lo está haciendo. ¿Sí? Nada más quise clarificar eso. Ese apetito impulsivo le provoca a usted, al pasar por una tienda de artículos electrónicos, ir y comprarse una tremenda televisión que usted no necesita. ¿Sí? Usted no la necesita. Le hace a usted comprarse unos zapatos de $300 que usted no necesita. Y yo no estoy diciendo, hermano, que es malo comprarlo eso. Estoy diciendo que hay prioridades en nuestras vidas, y cuando la impulsividad de la carne nos controla a nosotros,
usted y yo no presentamos ninguna batalla al hacer una evaluación inteligente. ¿Sí? No estamos pensando las cosas detenidamente. A veces, queridos hermanos, yo he dicho muchas veces, si usted tiene que pensar las cosas dos veces, mejor no las haga. Eso es la manera en que enseñamos a nuestros hijos, y nos hemos dado cuenta que algunas veces nuestros hijos hemos sido sorprendidos. Bueno, es que yo lo estuve pensando muchas veces. Y lo pensaste muchas veces y de todas maneras hiciste o llevaste a cabo eso. Bueno, papá, es que esto, bueno, mamá, es que aquello. Mire, no lo haga. Evalúe las cosas con inteligencia. Aquí en este versículo 26 encontramos una palabra. Esa palabra es estimando. Esa palabra es teniendo. ¿Sí? La primera parte del versículo 26 dice, la primera palabra dice teniendo. Esa palabra teniendo viene de la misma palabra que significa estimar, viene de la misma palabra que significa evaluar, viene de la misma palabra que significa, hermanos, calcular. Significa, hermanos, dirigir. Significa, hermanos, considerar. Significa contabilizar. Significa evaluar, ya se lo dije, significa suponer. Y es, queridos hermanos, la misma palabra hebrea que se traduce juzgar al hablar de Sara en el versículo 11 de la misma, del mismo capítulo, del mismo pasaje. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera de tiempo, del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esa palabra que ahí está traducida, creyó, también es traducida como juzgar. Juzgó, sí, juzgó. Dice ahí que era fiel quien lo había prometido. Entonces, en ese avalúo, en ese cálculo, en ese juzgar, para decidir lo que es y lo que no es, exactamente tiene el mismo sentido como el de un juicio, queridos hermanos, donde hay una exposición, una parte defensora, hay una parte acusadora, hay un jurado, queridos hermanos, hay un juez. Y ese jurado finalmente llega a un veredicto después de haber juzgado, después de haber creído, después de haber tenido, hermanos, todas las cosas enfrente de ellos, decidieron ya sea declararlo culpable o declararlo inocente. Eso es a lo que se refiere una evaluación inteligente. Hermanos, a diferencia de la carne, la verdadera fe bíblica nunca permitirá que los apetitos carnales anulen la necesidad de la evaluación en nuestro diario andar, en nuestra ciudadanía, en nuestra conducta. Hermanos, nosotros nos dirigimos y mire, no me quiero brincar temas, ¿verdad? Pero nosotros nos dirigimos y diario en nuestras vidas tomamos decisiones. Diario.
Usted puede tomar una decisión inteligente porque ha evaluado, o usted puede tomar una decisión impulsiva porque su carne lo ha controlado. Son dos polos completamente opuestos en la vida del creyente y no pueden habitar juntos. La carne, hermanos, odia a la verdadera fe bíblica. Nunca pueden caminar juntos. La verdadera fe bíblica siempre en su conducta, queridos hermanos, camina hacia el agradar a su progenitor. Camina siempre hacia la meta del supremo llamamiento. Cuando la carnalidad, hermanos, siempre apunta, hermanos, a la destrucción. La carnalidad, queridos hermanos, apunta al fracaso. La carnalidad, hermanos, apunta hacia el estancamiento de la vida espiritual en el creyente. Esa es la carnalidad de lo que usted y yo estamos hablando en esta mañana. Le dije yo que a diferencia de la carne, la verdadera fe bíblica nunca permitirá que los apetitos carnales anulen la necesidad de una evaluación. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque permitir que tal cosa suceda podría causar que la conducta de la fe fuese temeraria. La fe no es ciega. ¿Se acuerda? Uno de los primeros principios o de los primeros errores que fueron corregidos, queridos hermanos, cuando comenzamos este estudio fue precisamente el entender que nuestra fe, que la verdadera fe bíblica, hermanos, no es ciega. ¿Sabe por qué, hermanos? No puede ser temeraria porque no va a lo incierto. No puede ser temeraria, hermanos, porque la fe no camina hacia la duda. No puede ser temeraria, hermanos, porque la fe no golpea como quien golpea al aire, dijese el apóstol Pablo. La fe se esfuerza, hermanos, mirando claramente la meta. Esa meta del supremo llamamiento. La fe, hermanos, nunca será culpable de una conducta degradante para el Salvador o de una conducta desmoralizante para el santo, para usted o para mí. ¿Qué estoy diciendo, hermano? Que cuando usted vive en la carne, cuando usted se deleita en los apetitos impulsivos de la carne, hermano, hermana, usted en ese momento, usted está degradando a través de su testimonio al Salvador. Porque la gente la está viendo, la gente le está evaluando a usted. De la misma manera en que usted lo hacía con aquellos cristianos que usted alguna vez conoció. Eso que es degradante para el Salvador, hermanos, es desmoralizante para el resto de sus hermanos en Cristo, para el resto de su familia espiritual. Sabe, hermano, que cuando en nosotros hay una conducta carnal, lo que usted está haciendo, usted está socavando, hermano o hermana. Usted está socavando el camino de sus hermanos en Cristo. Usted está socavando, hermano o hermana, el fundamento de sus hermanos en Cristo. Hermanos, en realidad
La fe siempre habrá de conducirse de tal manera en que la alabanza al soberano será aumentada y el testimonio del santo será elevado. Sí, hermano, la gente cuando se da cuenta de que usted vive en una realidad espiritual, la gente se dará cuenta que verdaderamente usted es cristiano, y la gente tendrá que admitir que nuestro soberano es digno de toda alabanza. Será exaltada, hermanos, el testimonio suyo, el testimonio de sus hermanos en Cristo, hermanos, será elevado. Esto nunca puede ser dicho de la carne. Nunca. ¿Por qué, hermanos? Porque al contrario, queridos hermanos, de la fe, la carne degrada, la carne debilita, la carne corrompe, la carne destruye. Y me estoy hablando, hermanos, estoy hablando acerca de la actitud, acerca del comportamiento, acerca de esos apetitos impulsivos que la carne tiene. Dentro del versículo 26 hay dos cosas que usted y yo tenemos que notar en esta mañana. Dos cosas acerca del cálculo de la fe. La primera, hermanos, la primera cosa que llama nuestra atención es, vamos a titularle valores diversos que tienen que ser considerados, ¿sí? Dice el versículo: el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, mayores riquezas. Es la opinión de muchos que el versículo 26 hace referencia al periodo de tiempo cuando Moisés tenía alrededor de 40 años de edad, antes de salir de Egipto, al momento de salir de Egipto. Y en ese momento en la vida de Moisés probablemente habría de recibir una posición de prominencia, una posición de eminencia, una posición de poder en la corte real del faraón. Posiblemente Moisés habría de tener la oportunidad de convertirse completamente, o vamos a decirlo legalmente, en un miembro de la familia real de Egipto. Y esto, queridos hermanos, haría inmediatamente de Moisés un hombre de poder, un hombre de riquezas, un hombre de honor, no tan solamente en el palacio y en la corte, sino también en todo el imperio egipcio y el mundo conocido de ese entonces. Entonces, por un lado, hermanos, esos valores diversos, tenemos la escala de las riquezas, en contraste del otro lado, en el cual se encontraba el reproche. Cuando usted y yo consideramos este reproche tan detallado en la frase el vituperio de Cristo, es necesario que usted y yo consideremos el tiempo del nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Porque el Cristo aún no había tomado un cuerpo humano y había venido a este mundo como hombre. Creo yo, hermanos, que el énfasis de la frase el vituperio de Cristo no tiene que ver en realidad con la persona de Cristo, tanto como el patrón o el bosquejo o la medida del supremo llamamiento nuestro a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Cuando específicamente
específicamente la palabra de Dios está hablando de Moisés como viendo al invisible. Versículo 27. Es, hermano o hermana, el hecho de que la fe había seleccionado conducirse a sí misma de una manera, ahí le va esta palabra, sinónima a la del Señor Jesucristo. Y es en ese momento en que el reproche llega a nosotros, el vituperio. Acuérdese, hermano, que en este caso no estamos hablando de la cruz de Cristo, estamos hablando porque Cristo aún no está. Pero Moisés toma la decisión de hacer a un lado las riquezas, de hacer a un lado el poder, de hacer a un lado la popularidad, y decide, queridos hermanos, decide recibir el reproche o el vituperio porque rechaza todas esas riquezas. Al tratar de preparar a sus discípulos para lo que el mundo les habría de aventar, nuestro Señor Jesucristo les dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, os saqué del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. San Juan capítulo 15, versículos del 18 al 20. En realidad, hermanos, Cristo nunca será popular con este mundo, y lo mismo se puede decir de aquellos quienes llevan su imagen. Aunque esta no sea la estimación de la carne, hermanos, la fe le ha dado un valor más grande al vituperio de Cristo que a las riquezas. Aquí, hermanos, encontramos nosotros la segunda nota de estimación para usted y para mí. La segunda nota de estimación que llama la atención en cuanto al cálculo de la fe es la variable decisiva. Dice porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y es aquí, hermanos, donde en realidad a usted y a mí nos vienen preguntas. ¿Cuál galardón? La variable decisiva, hermano, no eran los valores carnales del mundo. Hermano, ni siquiera era la futura visitación de nuestro Dios y soberano. No era eso. La frase que dice puesta la mirada significa quitar la mirada de todo lo demás y mirar atentamente a otra cosa. No es, hermanos, que no es lo que Egipto, no es que lo que Egipto ofrecía no tuviese valor. Es el hecho, hermanos, de que la eternidad tiene algo mucho mejor, mucho más excelente, mucho más virtuoso para los hijos de Dios que lo que el mundo le puede ofrecer. La fe, por lo tanto, tiene puesto su ojo sobre el galardón. Y es aquí, hermanos, donde usted tiene que preguntarse: ¿cuál es mi galardón?
Mientras la hermana toca, en realidad, hermanos, esto es una referencia a la compensación. Es una referencia a un repago. Es una referencia a regresar para recibir algo. Es una referencia, hermanos, a la recompensa. Cuando se ha elegido su patrón en sí, cuando usted ha elegido el patrón de su vida, ya sea la carne o ya sea la virtuosidad de la imagen de Cristo, usted habrá de recibir una recompensa por lo que ha elegido. Usted, hermano, hermana, habrá de recibir el fruto de lo que usted ha sembrado. Dice la palabra de Dios: no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted ha elegido el patrón para usted mismo, y este es la imagen de Cristo, es entonces que la fe tiene que soportar los reproches de la sociedad, mientras que usted espera en las recompensas del Salvador. Lo que yo le puedo decir, hermano, hermana, es que la espera vale la pena. Juan dijo: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Cuando se trata de calcular, usted solamente tiene dos cosas para decidir concerniente a las recompensas. ¿Cuándo las quieres? ¿Y cuánto tiempo quieres tenerlas? ¿Sabe cuánto dura una televisión hoy en día, hermano, hermana? Le dura un año si bien le va. ¿Sabe, hermano, cuánto le dura el placer de haberse ido a un lugar donde no debería? El placer le va a durar unas cuantas horas mientras usted estuvo ahí. Después viene el reproche en su corazón. ¿Cuándo quiere, hermano, las recompensas? ¿Y cuánto tiempo quiere que le duren las recompensas? La pregunta es vital, hermano. ¿Sabe por qué? Porque la carne está dispuesta a aceptar los placeres temporales de este mundo para gratificar sus apetitos sensuales inmediatamente. Y si usted, hermano o hermana, está en esta situación, usted va al fracaso. Porque no es así con la verdadera fe bíblica. Al contrario, la fe, hermanos, mirará afuera de todas las cosas y abrazará y hará suyas la promesa de la venida de su Señor. Porque es en ese día en que la fe disfrutará de las recompensas espirituales de Dios. No por un rato, no por un momento, no por una temporada, por toda la eternidad. Hermano, hermana, esta
Esta es una recompensa que vale la pena esperar. No se engañe, hermano, hermana. No se engañe con los apetitos impulsivos de la carne hoy. Sea inteligente y evalúe las cosas que están a su alrededor. Usted puede esforzarse, hermano o hermana, en ganar todo el dinero que se imagine. Pero ¿qué le sirve ese dinero a usted cuando vea a sus hijos, a sus seres queridos perdidos? ¿De qué le sirve? Sea inteligente. Atesore tesoros espirituales. Sea inteligente. Acumule en las arcas de Dios. No le estoy hablando de dinero. Acumule, hermano o hermana, donde el ladrón no hurta, donde el orín no corrompe, donde las cosas no se pueden destruir. Calcule su vida, hermano o hermana. Calcule su vida y espere por la recompensa que vale la pena esperar. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias por su palabra, su amor, su misericordia, su cuidado y su protección. Gracias, Dios mío, porque usted es bueno con nosotros mucho más de lo que nosotros merecemos. Yo le ruego, Señor, en este momento por mis hermanos y mis hermanas en Cristo, Señor, en el cual, Señor, ellos tienen que decidir. No permita, Dios mío, que los apetitos impulsivos de la carne dirijan su vida, ni la mía tampoco, Señor. Ayúdenos, Señor, a hacer una evaluación inteligente, un cálculo inteligente. Ayúdenos, Dios mío, por favor. Se lo ruego y se lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.